Les dirige la palabra a Daniel García Sánchez, subdirector de Incapacidad Temporal y Prestaciones No Contributivas del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para hablarle de las claves para un modelo eficiente y sostenible. Buenos días a todos. Comenzar con los agradecimientos, evidentemente, a Alberto, y agradecimiento al trabajo de este informe que se presenta, y con la inestimable ayuda de Vicente coordinando todos sus contenidos. No tengo entre mis virtudes el control del tiempo en cuanto a las exposiciones que suelo hacer, entonces os ruego que me indiquéis cuando esto comience a ser aburrido y yo siga hablando y hablando. Sí que me gustaría hacer algunas reflexiones, aunque están bastante bien recogidas en el informe, pero simplemente para mostraros algunas de las ideas que me señaló Alberto que podría mostrar en estos 10 minutos respecto de un modelo eficiente y sostenible. Evidentemente, la situación que tenemos ahora no es ni eficiente ni sostenible. En el punto en el que nos encontramos tenemos unos aumentos de incidencia, de prevalencia, de duración media que son difíciles de abordar, y lo que nos demuestra es que no es eficiente ni sostenible en tanto en cuanto no está atendiendo ni a las necesidades clínicas de los ciudadanos, ni evidentemente el tan mencionado gasto que está suponiendo para la prestación de incapacidad temporal, tampoco para el mercado laboral y el tejido empresarial. Si os fijáis en todos los medios de comunicación, podemos encontrar al ciudadano quejándose de la asistencia sanitaria que se le presta, encontraremos a la patronal quejándose del gasto que supone para la empresa, nos encontraremos a los gestores diciendo la dificultad de abordar un modelo en el que, como señalé en la ponencia que tuve la oportunidad de llevar a cabo gracias a la invitación de la Fundación, siempre hablo del camarote de los hermanos Marx. Yo creo que la primera punto que tenemos que poner sobre la mesa para llegar a ese modelo eficiente y sostenible es sin duda la reordenación de la gobernanza, de la gestión y de la atención de la incapacidad temporal. Esa reordenación de la gobernanza, que parece sencilla de mencionar, sin embargo, llevar a la práctica va a ser muy complicada. ¿Por qué? Porque este enfrentamiento que tenemos entre la autoridad sanitaria autonómica y la autoridad gestora estatal competente va a ser inevitable desde el momento en que la asistencia sanitaria está transferida a las comunidades autónomas, y eso no va a variar, eso no va a cambiar. Con lo cual vamos a tener un modelo que va a ser muy difícil de coordinar. Habla Purificación, nos comentaba la necesidad de mejorar las relaciones y las informaciones y los flujos entre las mutuas, entre los servicios públicos de salud, entre el INS, pero evidentemente el médico que esté en el centro de salud está pendiente del paciente para curarle, y sin embargo luego hay otro tema que es la ausencia de la empresa, lo que conlleva respecto de ese modelo productivo, lo que conlleva para la gestión de la prestación de incapacidad temporal. Yo tengo la responsabilidad de varias prestaciones, el ingreso mínimo vital, las maternidades y paternidades, y desde luego la incapacidad temporal me parece la más complicada precisamente por esa gobernanza. Yo creo que de facto ahora se están superando muchas reticencias que siempre se han planteado entre el Servicio Público de Salud y el INS, entre el Servicio Público de Salud y las mutuas, entre las mutuas y los servicios públicos de salud, porque estamos viendo que tenemos que estar todos en el mismo barco para llevar a cabo esa mejor gestión. Comenté en su momento que es difícil de explicar cuando estamos en entornos de derecho comparado, vamos a otros países, el que los historiales clínicos no se compartan, el que el médico de primaria que esté en Sevilla no sepa tu historial clínico si tú vienes de Galicia, o que la mutua no sepa la radiografía que te han hecho en el hospital de la Jiménez Díaz, o que el INS tenga que estar trasteando y no encuentras tus patologías psiquiátricas porque no se le comparte desde el hospital de Málaga, de no sé qué. Es evidentemente, si ya tenemos un fraccionamiento, hablaba Vicente antes del tema de los silos, ¿no?, y de las islas. Si tenemos un fraccionamiento y la información y no hay flujos, va a ser difícil que podamos atender al ciudadano con esa asistencia sanitaria y esta prestación de incapacidad temporal como se debe. Hay muchos ámbitos de mejora para que este modelo sea más eficiente y más sostenible, pero sin duda uno de ellos es partiendo de la base de que la competencia sanitaria va a estar en las comunidades autónomas y la competencia de la gestión de la prestación va a estar en el INS y en el Estado. Está claro que tenemos que mejorar esos flujos. Mencioné el que siempre hablamos de falta de recursos, evidentemente. Yo no pongo en duda que se necesiten más médicos de primaria, más especialistas, se necesiten más inspectores en los servicios públicos de salud, se necesiten más inspectores en el INS, pero ya no es solo un tema de control. Evidentemente, cuando haya más control, pues
pues va a haber un mejor ejercicio sobre la prestación. Pero se ha mencionado antes, no es eficiente que el médico que te tiene que determinar la limitación funcional para no poder desarrollar la actividad no sepa qué actividad realizas. Entonces, claro, ponemos mucha presión sobre el ámbito asistencial a la hora de la expedición de los partes de baja, de confirmación y de alta, pero luego realmente no tiene los mimbres para poder ejercer esa actividad como debe. Pues están haciendo caminos, están haciendo vías para que se le facilite más información, para que las empresas participen de ello, para que el médico de primaria sepa realmente las funciones de ese trabajador que realiza y no solo lo que le cuenta. Tendremos que mejorar herramientas como son los tiempos óptimos, que permitan orientar, y también se menciona en el informe, que permitan orientar al médico de cara a su actuación. Y evidentemente también, por supuesto, esos controles. A veces cuando se habla de los controles sobre la incapacidad temporal, me da la sensación de que es como cuando hablábamos y comentaba Enrique el tema del asentismo, ¿no? Hay mucho miedo al concepto, a la terminología, a la que utilizamos, porque parece que se demoniza a uno, se demoniza a todo, se demoniza a la empresa que presiona porque quiere que vuelvas a toda cosa, se demoniza al trabajador porque parece que está haciendo fraude. Bueno, yo creo que hay que superar ese tema de conceptuación terminológica y hablemos de lo que hablemos o como hablemos, tengamos en cuenta que lo que hay que hacer es mejorar flujos, mejorar información. En el ámbito competencial hay que darle una importante vuelta, pensar también, señalada purificación, que el proceso está en manos de primaria durante un año y de repente aparece el INS, que no ha aparecido en todo el año, y empieza a controlar un proceso. Pues bueno, eso habría que darle una vuelta, evidentemente igual con la contingencia profesional. La mutua lo tiene hasta el año, de repente aparece al INS, pues es difícil de pensar cómo puede funcionar un modelo en el que alguien que no está de repente se encarga de todo y el que se encarga de todo ya no está. Entonces, bueno, pues es esa vuelta la que hay que darla. Por supuesto, esa reordenación de la gobernanza para mí me parece la más importante, pero no debemos olvidar que hay muchos factores que están interviniendo en este ámbito del modelo de incapacidad temporal. Y para hacerlo más eficiente y sostenible, si empezamos en el recorrido de la incapacidad, tiene un antes, tiene un previo, ¿no? Que tiene el tema preventivo. Hay que implicar no solo a los servicios públicos de salud, al INS, también hay que implicar a las empresas, en tanto en cuanto, viendo cómo están aumentando las incidencias, las prevalencias, las duraciones, siempre está la reflexión en todos los foros de si tenemos una sociedad más enferma, de si, bueno, epidemiológicamente tenemos algo mucho más complicado que haga que se hayan duplicado las bajas. Bueno, evidentemente el contexto en el que estamos no es el que había antes. Tenemos una flexibilidad en el mercado laboral, una temporalidad en el mercado laboral, tenemos la digitalización. Entonces, intentar abordar la incapacidad temporal desde un punto de vista de cómo nos marcan las normas, que vienen igual desde hace 40 años, pues no es de recibo. Tenemos que sentarnos. Yo ahí hago un inciso, bueno, lo comentaré al final, pero sí es verdad que no se puede tratar la incapacidad temporal con la normativa que tenemos y tal como se viene tratando desde hace mucho, porque todo ha variado. Volvíamos a hablar de, bueno, ahora la gente está más enferma, se les pide más bajas, se coge esa expresión, ¿no? Se coge más bajas, o el médico es que es más laxo al dársela, o es que luego no está la inspección del servicio público o la inspección del INS para estar encima y para controlarlo. Bueno, pues es un poco de todo, supongo. Tenemos que pensar también, como os decía, el papel de la empresa. Si hay una salud laboral, un clima organizativo dentro de la empresa que favorezca. Me gustaba mucho Peiró, el doctor, el otro día cuando señalaba el tema del autoetiquetado, ¿no? Y dónde empieza el parte de baja en el médico. A lo mejor empieza cuando tú te levantas y dices, no me siento bien, ¿no? A lo mejor es que empieza ahí. Como no me siento bien, no me encuentro como para ir a trabajar, y ahí empieza ese recorrido. Pues a lo mejor está ya no solo hablemos de controles ex post, hablemos también de salud preventiva, de política preventiva, ¿no? Incluso como inversión en el ciudadano, en el gasto, en el mercado, en el tejido de la empresa. Me gusta también ahora cuando vemos modelos y experiencias de otros países, que esto también os digo, por supuesto, que cuando vas a otro país y te cuenta su película, es una película, ¿no? Que es lo típico de basado en hechos reales. Y luego, claro, dependiendo de quién te cuente, pues basado en hechos reales, pero se ha desviado mucho de la película real. Pero bueno, cada país te cuenta su película, ¿no? Luego hay que ver y pulsar qué está ocurriendo ahí de verdad. Me gusta mucho el acompañamiento del trabajador.
Yo creo que es una faceta que tenemos un poco abandonada. Hablamos del médico de primaria en el tema asistencial, hablamos del inspector médico que le controla, pero ¿y qué pasa de su situación en el trabajo mientras no está? ¿Qué pasa de su retorno? Cuando ha pasado un año y tiene que volver ese trabajador. No es lo mismo que si tienes una baja con una gripe o una gastroenteritis o tienes una lumbalgia o una cervicalgia de unos días. Esperablemente, ¿no? Entonces, me gustan los modelos en los que hay una medicina del trabajo fuerte que va acompañando también en trabajador en paralelo. Claro, son reticencias, se habla de reticencia de la mutua, porque la mutua interviene en el servicio público de salud con miedo, porque aparecen estos otros. Bueno, pues hay reticencias, hay que superarlas. Pensar que un médico del trabajo te puede estar llamando a casa para ver cómo estás mientras estás de baja es impensable, pero bueno, qué agresión, cómo atentas contra... Bueno, pues a mí me gustan esos modelos en los que al trabajador no se le abandona, que al trabajador se le ha cuidado de la empresa y ha tenido en esa salud organizativa, como os digo, luego se ha estado encima de él y se le ha estado pendiente de él. Y luego lo que es muy importante, cuando se vuelve a trabajar, que es fundamental. Ya no estamos hablando de que tengamos mucha baja, de que primaria, de que no le falta información, de que la empresa estamos organizándolo para que le dé las funciones al médico de primaria de inicio de una manera urgente, ¿no? Lo que necesitamos también es esa recolocación, porque hay mucha gente que te viene de una neoplasia o un proceso oncológico y acaba en una recaída por un proceso, una patología psiquiátrica menor, porque después de año y medio vuelve al trabajo y no se encuentra, o el trabajo no le necesitaba la empresa en aquellas funciones que hacía o su entorno laboral. Pues intentemos que ese retorno sea adecuado. Hablemos de retornos parciales, de progresividades en la reincorporación, poquito a poco, o hablemos de una política fuerte en esa recolocación al puesto de trabajo, tanto en la empresa como en algunos otros modelos, incluso en otras empresas. Sabía yo que me iba a pasar de tiempo, pero matizo también siempre como último punto, que también se recoge en el informe, y es el pilar también de la corresponsabilidad colectiva y la corresponsabilidad individual, por supuesto, y ese uso compartido a sabiendas de que esto es una prestación de todos y se financia por y para todos.